Mi hijo no había contestado su teléfono en 2 semanas. Decidí ir a su casa sin avisar. Pero cuando llegué allí, noté que algo se movía debajo de la cama de mi nieto. Cuando la policía levantó el colchón, lo que encontramos fue que todos se quedaron congelados en shock. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía lo recuerdo perfectamente. En ese fatídico día, tomé el primer autobús con destino a Chicago. Durante el viaje de 3 horas, no dije una sola palabra. Mis ojos estaban pegados a la ventana y mi corazón estaba hecho un nudo. Me dije a mí mismo que me calmara, pero mis manos temblaban mientras sostenía el billete. Cuando bajé en la terminal principal, ya estaba oscureciendo. Caminé rápidamente hacia la comunidad cerrada donde vivía Daniel, por el mismo camino que había recorrido docenas de veces para visitarlo a él y a Matthew, mi nieto. Pero esta vez, cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia una pesadilla. De pie frente a la familiar puerta de madera, llamé. Al principio con suavidad y luego con cada vez más fuerza. Daniel Matthew, grité, pero mi voz se quebró en el aire frío. Nadie respondió. Puse mi mano en el pomo de la puerta solo para probar suerte. Pero cuando la giré ligeramente, la puerta se abrió con un crujido. Estaba desbloqueado. Mi corazón empezó a latir a 1000 metros por hora. Daniel nunca dejaba la puerta sin llave. Él siempre era muy cuidadoso, especialmente cuando Matthew estaba en casa. Empujé la puerta para abrirla y entré, conteniendo la respiración como si el más mínimo ruido pudiera romperlo todo en 1.000.000 de pedazos. Dentro de la escena que vi me quedé congelado. La sala de estar estaba desordenada, como si hubiera habido una pelea. El sofá fue empujado fuera de su lugar como si alguien lo hubiera empujado con rabia. En el suelo, una taza de café estaba rota en 1000 pedazos. Los fragmentos de porcelana blanca estaban mezclados con una mancha oscura de café seco. Pasé por encima, con las piernas temblando, intentando no pisar el cristal. En la cocina, vi la jarra del dispensador de agua volcada sobre un costado y varias botellas de agua vacías rodaban por el suelo, destapadas, como si alguien las hubiera bebido de un trago con desesperación. El olor a humedad y el silencio de la casa me provocaron escalofríos. Subí las escaleras sintiéndome como si arrastrara una piedra con cada paso. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo latir en mis oídos. Abrí la puerta de la oficina en casa de Daniel, vacía. Su dormitorio también estaba vacío. La cama todavía hecha, pero sin señales de vida. Finalmente llegué a la habitación de Matthew. Matthew, ¿dónde estás, cariño? Llamé a mi voz de caballo. Nadie respondió. Me quedé en medio de la habitación mirando sus juguetes, los bloques de Lego, su viejo osito de peluche, y sentí que mi corazón se iba a romper. De repente, un pequeño ruido vino de debajo de la cama. Un sonido raspador como el de una botella de plástico rodando sobre el piso de madera. Me quedé helado y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Mi corazón latía aún más fuerte, tan fuerte que pensé que iba a estallar en mi pecho. Había algo debajo de la cama. Quise agacharme y mirar, pero sentía los pies pegados al suelo. Di un paso atrás, agarrándome al borde de un escritorio con mano temblorosa para no caer. Matthew, grité de nuevo. Pero solo el silencio me respondió, a excepción de ese pequeño y claro sonido como de advertencia. El pánico se apoderó de nosotros. Salí corriendo de la casa con las manos temblando tanto que tuve que marcar el número de la policía 3 veces para acertar. Mi hijo está desaparecido. No he sabido nada de él en 2 semanas. Prácticamente grité en el teléfono, con la voz quebrada.
Hay un ruido extraño debajo de la cama de mi nieto. Tartamudeé, sin estar seguro siquiera de lo que estaba diciendo. Simplemente sabía que necesitaba que alguien viniera y rápido. En menos de 10 minutos, las luces rojas y azules de un coche patrulla iluminaron la ventana. Conduje a los 2 policías a la habitación de Matthew y, con un dedo tembloroso, señalé la cama. Allí abajo, susurré sin atreverme a mirar. Un oficial joven y alto se arrodilló y dijo con voz firme, ¿hay alguien ahí abajo? Un silencio pesado, tan denso que apenas se podía respirar, llenó la habitación. Luego, sin decir otra palabra, los 2 oficiales levantaron la cama en un solo movimiento. Y allí lo vi. Era Matthew, mi nieto, acurrucado debajo. Estaba tan delgado, su cabello estaba enmarañado en sudor y su ropa estaba sucia, desprendiendo un olor agrio. Agarraba una botella de agua vacía, con los ojos muy abiertos, sin expresión, como si estuviera mirando un mundo al que yo no podía llegar. Me quedé allí paralizado, sintiendo que mi corazón se detenía. Los 2 oficiales también estaban en shock y no podían decir palabra. Caí de rodillas, queriendo abrazarlo, pero mis manos temblaban tanto que no me atreví a tocarlo. Matthew, hijo mío, susurré mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Él no respondió. Él simplemente se quedó allí, aferrado a su botella como si fuera lo último que lo mantenía con vida. No sabía qué había pasado, pero sabía que esta pesadilla apenas comenzaba. Me llamo Ellen. Tengo 61 años y vivo sola en un pequeño pueblo cerca de una importante ciudad del Medio Oeste. Mi historia comienza una mañana de finales de octubre, cuando me di cuenta de que Daniel se había ido. Fueron 2 semanas eternas en las que viví con una ansiedad sin respuesta. El primer día llamé a Daniel para ver cómo estaba, como siempre. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, escuchándolo sonar una y otra vez hasta que saltó el buzón de voz. No hubo respuesta. Le envié un mensaje, uno corto. ¿Estás bien, hijo? Pero el mensaje se quedó ahí sin entregar. Empecé a sentir un nudo en el estómago, como si algo anduviera mal, pero me dije a mí misma que probablemente estaba ocupado, que se le había acabado la batería o que estaba en algún lugar sin señal. Daniel es un hombre independiente, siempre a su aire, así que intenté calmar mis preocupaciones. Pero en los días siguientes, esa preocupación creció como un fuego lento que ardía dentro de mí. Lo llamaba a las horas más intempestivas, al amanecer, tarde por la noche, incluso a las mediodía, cuando sabía que solía tomar su hora de almuerzo y siempre solo silencio. Le dejaba mensajes de voz con la voz temblorosa. Daniel, ¿dónde estás? Llámame, por favor. Estoy muy preocupada. Pero también se perdieron en el vacío sin ninguna señal de que los hubiera escuchado. Empecé a imaginar lo peor. Daniel no era de los que desaparecen sin decir nada. Siempre me llamaba cada semana, me contaba sobre su trabajo, sobre Matthew, mi nieto, sobre los días normales de un padre y su hijo. Este silencio no era propio de él en absoluto. Al 5.º día, no pude soportarlo más. La ansiedad me estaba carcomiendo. Intenté llamar a su teléfono fijo, con la esperanza de oír su voz, o al menos la de Matthew, ese niño de 8 años que no paraba de contarme sobre la escuela. Pero solo oí el teléfono sonar y sonar en una casa vacía hasta que colgué. Abrí la aplicación de mensajería que usan los niños y le escribí a Matthew. Cariño, ¿dónde estás? Llama a la abuela. El mensaje se envió, pero la confirmación de lectura nunca apareció. Sentí que se me encogía el corazón. Matthew es joven, pero sabe usar el teléfono y quiere mucho a su abuela. Siempre contestaba en cuanto veía un mensaje mío. Empecé a llamar a los amigos y compañeros de trabajo de Daniel. Todos estaban sorprendidos, con la voz vacilante.
No he visto a Daniel en toda la semana, me dijo un compañero. Pensé que estaba de vacaciones. Un amigo cercano suyo dijo. La última vez que hablamos fue el mes pasado. Daniel me dijo que estaba abrumado por el trabajo. Nadie sabía nada más. Cuanto más preguntaba, más me sentía perdido en un vacío sin respuestas. Daniel no es de los que desaparecen sin previo aviso. Es un padre dedicado, un hijo cariñoso. Algo tenía que haber pasado. Al 10º día, no pude soportar más la espera. Busqué a los vecinos que vivían cerca de la casa de Daniel y llamé a todos los que tenía. Suspiraron al otro lado de la línea, con la voz llena de lástima. Una anciana que vive enfrente de la casa de Daniel me contó que la semana pasada, la noche de la tormenta, vio una luz en la casa de Daniel encenderse y apagarse de repente. Pensé que el niño solo encendió la luz para irse a dormir, dijo, pero su voz temblaba como si también sintiera que algo andaba mal. Sus palabras me clavaron el corazón como un cuchillo. La noche de la tormenta. Una luz que se enciende y se apaga. Algo andaba muy mal. Estaba seguro de ello. Pasaron 2 semanas y todos mis esfuerzos fueron en vano. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. No podía dormir. Pasaba las noches mirando al techo, imaginándolo todo. ¿Daniel tuvo un accidente? ¿Lo secuestraron? ¿O simplemente quería ir a algún sitio? Pero no, Daniel nunca dejaría a Matthew. Era su mundo entero. ¿Y Matthew, mi nieto, dónde estaba? Cuanto más pensaba, más me faltaba el aire. No podía quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Decidí ir a casa de Daniel. Y lo que encontré solo aumentó mi angustia. Ahora estoy sentada en la penumbra de una habitación de hospital, con las manos agarradas al borde de la silla como si soltarlo hiciera que el mundo entero se derrumbara. Matthew estaba tumbado en la cama, su pequeño cuerpo casi perdido entre las sábanas blancas. Un policía lo sacó en brazos de aquella casa fría, y yo, como una sombra sin alma, corrí tras ellos. Me temblaban las manos al tocarlo, queriendo abrazarlo, pero temiendo apretar demasiado, asustada de lastimarlo. Matthew no reaccionó. Ni un pestañeo, ni un suspiro. Sus manitas aferraban la botella de agua vacía mientras si fuera lo último que lo anclara a esta vida. La patrulla aceleró por las oscuras calles de la ciudad, con el sonido de la sirena resonando en la noche. Me senté junto a Matthew, abanicándolo con un papel que encontré en casa mientras le daba suaves palmaditas en la espalda. Matthew, llegó la abuela, susurré con la voz entrecortada. Pero el niño permaneció como una estatua viviente, con los ojos bien abiertos, mirando al vacío. Me pregunté qué les habría pasado a mi nieto y a Daniel. Esa casa destrozada, la botella de agua vacía y el ruido debajo de la cama. Todo era como una pesadilla de la que no podía despertar. En el hospital, los médicos y enfermeras llevaron a Matthew a urgencias de inmediato. Me quedé afuera, con las manos apoyadas contra la puerta de cristal, observándolos moverse rápidamente a su alrededor. El sonido de las máquinas se mezclaba con las voces apresuradas de los médicos. Sin lesiones externas, desnutrición severa, deshidratación severa. Signos de trauma psicológico. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Trauma psicológico. Mi nieto de 8 años, ese niño que siempre sonreía. Como el sol de la mañana, estaba ahí, tan tenue, como una hoja seca que pudiera volar en cualquier momento. Un poco más tarde, el médico me abrió. Matthew ya tenía una vía intravenosa, un tubo delgado conectado a su brazo delgado. Sus ojos seguían abiertos, pero no me miraban a mí, sino a un lugar lejano, un lugar al que yo no podía llegar. Tomé su manita fría y lo llamé por su nombre. Matthew, soy yo, abuela. Despierta. Por favor,
Di algo. Pero el niño no respondió. Ni siquiera parpadeó. Me senté a su lado en la cama y las lágrimas comenzaron a caer. Recordé los días de Matthew de pequeño, cuando corría por mi jardín partiéndose de risa pidiéndome que le contara historias de mi juventud en casa. Ahora esa sonrisa había desaparecido, y en su lugar había un silencio aterrador, como si mi nieto hubiera encerrado su alma. La policía también llegó al hospital con sus cuadernos y preguntas. Un oficial joven y serio se sentó a mi lado. Señora, ¿podría decirnos cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el señor Daniel? Negué con la cabeza. Cabeza, un nudo en la garganta. Han pasado 2 semanas, dije con voz temblorosa. Lo llamé. Le envié mensajes. Hice todo pero nada. Daniel nunca haría algo así. Siempre me llamaba al menos una vez a la semana. El agente tomó notas, asintió y luego se giró para preguntarle al médico sobre el estado de Matthew. Hablaron en voz baja. La víctima no presenta lesiones que pongan en peligro su vida, pero se encuentra en estado de shock postraumático severo. Al oír esas palabras, sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Shock postraumático. ¿Qué tuvo que pasar Matthew para terminar así? Quise exigir respuestas, pero el agente simplemente tomó notas y me dijo, estamos abriendo un caso de persona desaparecida. ¿Podrías venir con nosotros a la comisaría para dar una declaración completa? Negué con la cabeza, casi rogando, déjame quedarme con mi nieto. No puedo dejarlo solo ahora mismo. Ellos asintieron, estando de acuerdo, pero sus ojos estaban llenos de preocupación, como si también sintieran la sombra oscura que se cernía sobre mi familia. Esa noche, me senté junto a la cama y observé a Matthew temblar mientras dormía convulsivamente. Apretaba con fuerza la botella de agua vacía, incluso mientras dormía, como si temiera que alguien se la quitara. El sudor corría por su frente, empapando la almohada. De vez en cuando se despertaba sobresaltado y con los ojos abiertos de par en par por el terror, pero no decía nada. Solo mírame con esa mirada vacía. Le limpié la frente con una toalla pequeña, mi mano temblaba. La abuela está aquí contigo, susurré, aunque sabía que no podía oírme. El médico vino a revisarlo, una mujer de mediana edad con una mirada amable. Me puso la mano en el hombro y dijo en voz baja, señora, el niño necesita tiempo. Pasó por un shock tremendo. Tenga paciencia. Ya verá. Nos contará qué pasó. Asentí, pero por dentro sentí una terrible pesadez. Paciencia. ¿Cómo podría ser paciente cuando Daniel todavía estaba desaparecido y Matthew estaba aquí como una sombra de lo que era? Pasé toda la noche sentada allí, sosteniendo la mano de Matthew, escuchando su débil respiración. Recordé la última vez que hablé con Daniel por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero aún así intentó reír. Mamá, estoy bien. Es que el trabajo ha sido un poco pesado. No me di cuenta de lo pesado que era. No hice más preguntas. Ahora me culpo a mí mismo. Si hubiera prestado más atención, si hubiera llamado antes, ¿las cosas serían diferentes? Pasaron 2 días y no me moví de la cama de Matthew, como si quitarle los ojos de encima por un segundo lo hiciera desaparecer. Matthew todavía estaba allí, pequeño y frágil, sus delgadas manos abrazando un osito de peluche que le había dado una enfermera. Intenté darle de comer un poco de caldo cucharada a cucharada, llevándoselo a la boca, esperando que comiera algo. Cómete a Matthew, cariño, para que te recuperes y puedas irte a casa con la abuela, susurré con la voz temblorosa. Pero el niño apenas tragó un par de cucharadas, luego cerró la boca con fuerza, con la mirada fija en el techo. Todas las noches eran iguales. Matthew tenía pesadillas. A veces se incorporaba de repente en la cama, con la boca abierta como si quisiera gritar, pero no salía ningún sonido.
Lo sostenía en brazos, lo mecía y le cantaba la canción de cuna que solía cantarle a Daniel cuando era bebé. Pero Matthew simplemente temblaba, con la frente empapada de sudor. Le secaba la frente, con la mano temblando tanto que se me caía la toallita. Pedí que viniera una psicóloga. Una joven con una voz muy dulce. Se sentó junto a Matthew, le tomó la mano y le hizo preguntas amables. Matthew, ¿quieres contarme algo sobre tu papá o sobre algo que hayas visto? Pero el niño simplemente abrazó a su osito de peluche con más fuerza, con la mirada fija en el suelo sin decir palabra. Me quedé a un lado, con el corazón en la garganta. ¿Lo hará? ¿Quiere volver a hablar, doctor? Pregunté, casi suplicando. La psicóloga me miró con compasión. Señora, necesita tiempo. El shock fue demasiado grande para un niño, pero estoy seguro de que se abrirá. Todavía no es el momento adecuado. Asentí, pero por dentro no podía mantener la calma. ¿Tiempo? No sabía cuánto tiempo me quedaba por esperar con Daniel desaparecido, y cada día que pasaba una tortura de angustia y dolor. En la mañana del tercer día, estaba limpiando la cara de Matthew, pasando suavemente un paño húmedo por sus delgadas mejillas. Intenté sonreír y comencé a contarle una vieja historia sobre Daniel, sobre cuando era un niño y rompió uno de mis jarrones e intentó volver a pegarlo con cinta. Tu papá era tan tonto, Matthew, dije en voz baja. Pero te quería más que a nada en el mundo. Matthew no respondió, pero vi sus deditos apretar el osito de peluche como si se aferrara a algo. Estaba a punto de continuar cuando el teléfono en mi bolso vibró. El identificador de llamadas mostraba la comisaría. Mi corazón latía con fuerza. Un mal presentimiento me invadió. Respondí con la mano, temblando tanto que casi se me cayó el teléfono. La voz del detective al otro lado era grave, muy diferente de su habitual comportamiento tranquilo. Señora Ellen, necesito que se prepare. Acabamos de usar luminol para reexaminar la casa del señor Daniel y encontramos una gran cantidad de sangre en la sala. Se me entumecieron los oídos como si el mundo se hubiera quedado en silencio. La toallita que tenía en la mano cayó al suelo. No sentía mis propias manos. Sangre, repetí con la voz quebrada. El detective continuó, y cada palabra fue como un puñal en mi corazón. Es muy probable que estemos ante un homicidio. La escena del crimen ha sido acordonada, a la espera de los resultados de ADN. Apenas procesaba lo que decía, sin entender del todo sus palabras. Entonces Matthew me tiró con fuerza de la manga. Me giré y vi sus ojos rojos y llenos de lágrimas, como si lo hubiera oído todo. Y entonces, después de tantos días de silencio, Matthew rompió a llorar, un grito desgarrador que rompió la calma de la habitación del hospital. Papá, está muerto. Gritó, con la voz débil, pero llena de dolor, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Me dejé caer en la silla, abrazándolo con todas mis fuerzas. Fuerza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No, Matthew. No, no es así, le dije. Pero ni siquiera me creía mis propias palabras. Sus pocas palabras habían sido como un martillazo en mi corazón. Los gritos de Matthew se oyeron por teléfono, y el detective dijo rápidamente, «Señora, cálmese. Estamos en camino al hospital ahora mismo para tomar una declaración inicial. Por favor, no te muevas de ahí». No respondí. Simplemente abracé a Matthew con más fuerza, dejando que mis lágrimas le empaparan la ropa. Las enfermeras y los médicos entraron corriendo, seguramente alertados por el llanto. Una joven enfermera se arrodilló y me puso la mano en el hombro. «Señora Ellen, mantén la calma. Cuidemos al niño». Pero negué con la cabeza, abrazando a Matthew aún más fuerte. «No, tengo que estar aquí con él», dije con la voz entrecortada. No podía dejarlo.
No podía dejarlo solo en ese momento. No después de que acababa de decir esas horribles palabras. El médico revisó a Matthew y le dio un sedante suave para calmarlo. Poco a poco dejó de llorar, pero sus ojos seguían rojos, mirándome con un dolor que no podía calmar. Le acaricié el pelo y le susurré, «La abuela está aquí, Matthew. No me voy a ninguna parte». Pero por dentro me sentía como si estuviera cayendo en un abismo. Si Daniel realmente existiera, no me atrevería a terminar el pensamiento. Recordé la última vez que vi a mi hijo cuando vino a visitarme a mi pueblo y me trajo un pastel de maíz dulce que tanto me encanta. «Mamá, cuídate, ¿de acuerdo?», dijo con su brillante sonrisa. Ahora esa sonrisa parecía un recuerdo lejano, borrado por las palabras del detective y los gritos de Matthew. Había pasado una hora desde que el detective llamó por la sangre en la casa de Daniel, y ahora estaban en el hospital con una grabadora y un cuaderno. Un policía joven, alto y delgado, se sentó junto a la cama y dijo con voz suave pero cautelosa, «Matthew, ¿puedes contarnos a nosotros y a tu abuela qué pasó?». Sentí a Matthew temblar en mis brazos, sus delgados hombros tensándose. Bajó la cabeza, agarrando el osito de peluche entre las manos, como si se aferrara a algo para no hundirse. Le acaricié el pelo y le susurré, «Está bien, Matthew. Solo díganoslo. La abuela está aquí contigo». Intenté que mi voz sonara tranquila, pero por dentro me sentía al borde de un precipicio. Tenía miedo de lo que fuera a decir, pero al mismo tiempo, necesitaba saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. Tras unos minutos de silencio, Matthew asintió levemente, un movimiento tan pequeño que me rompió el corazón. Contuve la respiración, apretando su hombro, y escuché cada una de sus palabras débiles y entrecortadas, como si cada una fuera un pedazo destrozado de su alma. Esa noche, llovía a cántaros. Matthew empezó a hablar con una voz temblorosa, casi un susurro. Estaba jugando con mis legos en mi habitación, construyendo una torre altísima que, según papá, era la más bonita. Y entonces el timbre sonó muchas veces. Matthew se detuvo, miró a su oso y lo apretó con más fuerza. Sentí curiosidad y fui a ver. Papá estaba en la puerta mirando por la mirilla, y su rostro estaba muy tenso. Nunca lo había visto así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Daniel siempre estaba tranquilo. Siempre supo ocultar sus preocupaciones para proteger a Matthew. ¿Qué lo había asustado tanto? Matthew continuó, y su voz se fue apagando. Papá se giró y me vio allí de pie. Corrió hacia mí, se arrodilló y me susurró, «Matthew, métete debajo de la cama, rápido. No salgas hasta que te llame». ¿Me oyes? Tenía miedo, pero papá me empujó a toda prisa hacia mi habitación. Me metí debajo de la cama, e incluso bajó el edredón para taparla y que nadie pudiera verme. Me imaginé a mi pequeño, de solo 8 años, acurrucado debajo de la cama en la oscuridad, sin saber qué pasaba, y sentí mi dolor a través de un pequeño hueco en el edredón, continuó Matthew. Vi a mi mamá entrar con un hombre muy alto. El rostro de ese hombre era muy frío. No dijo nada. Simplemente estaba allí de pie con los brazos cruzados detrás de mi mamá. Me quedé paralizada. La mamá de Jessica Matthews, la ex esposa de Daniel. Nunca pensé que volvería, o mejor dicho, que no podría volver después de todo lo que había pasado. Matthew tembló y se le quebró la voz. Mi mamá miró por toda la habitación y preguntó, ¿dónde está Matthew? Me asusté mucho. Pensé que me encontraría, pero mi papá se lo dijo con voz tranquila. Fue a casa de su abuela cuando empezaron las vacaciones de invierno. Sabía que papá mentía, pero yo no me atreví a moverme. Sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas. El policía no dejaba de escribir con expresión seria, pero vi que su mano se detenía un momento cuando Matthew continuó.
Entonces mi madre empezó a gritarle. Le estaba pidiendo dinero a papá. Dijo algo sobre una deuda que papá tenía que pagar si no quería problemas. Pero papá negó con la cabeza y no le dio dinero. Le dijo que había ido demasiado lejos, que ya lo había molestado bastante. Escuchar eso me rompió el alma. Daniel había intentado escapar de la sombra de Jessica. Había intentado construir una nueva vida para él y Matthew, pero ella había regresado trayendo problemas. Matthew dejó de respirar agitadamente, como si el recuerdo lo arrastrara de vuelta a esa noche de terror. Le froté la espalda y le susurré, tranquilo, cariño. La abuela está aquí. El niño respiró hondo y continuó, papá. Mi mamá y el hombre alto empezaron a pelear acaloradamente. Mi mamá gritaba y el otro hombre se acercó profiriendo algo parecido a una amenaza. No lo oí con claridad, pero vi que empujaba a mi papá. Papá se tambaleó hacia atrás y luego lo empujó con más fuerza. Papá se cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Se oyó un golpe sordo y empezó a salir agua roja. Matthew temblaba desconsoladamente, escondió la cara en mi pecho y rompió a llorar. Vi a papá tirado allí, inmóvil. Quería salir. Quería llamarlo, pero tenía miedo. Tenía mucho miedo. Lo abracé con todas mis fuerzas y mis lágrimas le empaparon el pelo. La imagen de Daniel cayendo se repetía en mi mente como una pesadilla. El policía que tenía delante dejó de escribir y me miró con compasión. Esta declaración es muy importante, señora Ellen, dijo con voz grave. Vamos a investigar esto como un posible homicidio. El chico ha sido muy valiente. Asentí, pero por dentro sentía un vacío que nada podía llenar. Matthew seguía llorando. Sus sollozos eran como puñales en mi corazón. Miré al oficial y le dije con voz entrecortada, ¿vas a encontrarla junto a Jessica y ese hombre? Asintió con firmeza. Haremos todo lo posible, señora Ellen. Te lo prometo. Cuando la policía se fue, me quedé allí abrazada a Matthew, sintiendo la sombra de la tragedia que acababa de caer sobre mi familia. Esa noche, después de que se fuera la policía, no pude pegar ojo. Los suaves sollozos de Matthew resonaron en la habitación como puñaladas en mi corazón. Movía los labios, llamando a su padre en sueños, con una voz tan débil que tuve que acercarme para oírlo. Cada vez que lo hacía, le limpiaba suavemente la cara con un paño tibio, esperando aliviar aunque fuera un poco el dolor que sentía. Pero al tocar su piel fría, viejos recuerdos volvieron a la vida, doliendo como si alguien estuviera echando sal en una herida que nunca había sanado. Recuerdo a Daniel cuando era joven, veinteañero, su carrera apenas comenzaba, con los ojos llenos de fe en el futuro. Recuerdo el orgullo con el que me presentó a Jessica con una sonrisa que brillaba como el sol de verano. Mamá, ella es Jessica, dijo, con la voz llena de orgullo. Va a ser mi esposa. Jessica en ese entonces era una buena chica, un poco torpe, pero siempre intentando hacer las cosas bien. Se sonrojaba cuando le enseñaba a cocinar. Y recuerdo que pensé, sí, esta chica es buena. Ella hará feliz a Daniel. Toda la familia la adoraba, no solo por su cálida sonrisa, sino por la forma en que miraba a Daniel, como si él fuera su mundo entero. Entonces nació Matthew, y fue como si una nueva luz se hubiera encendido en nuestra familia. Todavía recuerdo el día que lo saqué a pasear por el jardín con Matthew acurrucado en mis brazos, sus ojitos redondos mirándome con una sonrisa de oreja a oreja. Los vecinos bromeaban, señora Ellen, pareces 10 años más joven. Me reía, con el corazón lleno de alegría. Daniel y Jessica todavía eran felices entonces. Me visitaban a menudo, trayendo a Matthew y sus historias de su nueva vida. Pensé que siempre sería así, que nuestra pequeña familia siempre estaría llena de risas. Pero entonces todo empezó a desmoronarse.
Recuerdo el día que recibí una llamada de Daniel. Su voz sonaba apagada, cansada. Mamá, Jessica, se metió en problemas con el juego. Me quedé paralizada. No podía creer que esa buena chica hubiera caído en algo así. La primera vez, Daniel vendió discretamente el auto que tanto amaba, el auto para el que había ahorrado durante años solo para pagar las deudas de su esposa. Lo vi sentado en el jardín, con los ojos rojos, pero aún así intentó sonreír. Mamá, estaré bien. Solo quiero ayudarla. Tomé su mano, queriendo decir algo, pero guardé silencio porque entendía que Daniel amaba tanto a Jessica que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salvarla. Pero las cosas no quedaron ahí. La segunda vez, cuando los cobradores de deudas llamaron a la puerta. A mi puerta, amenazando porque Jessica no podía pagar, tuve que sacar todos mis ahorros. Era el dinero que tenía ahorrado para la vejez, pero no lo dudé. Solo quería proteger a mi familia. Mamá, lo siento, me dijo Daniel esa noche. Se le quebró la voz. No pensé que las cosas llegarían a este punto. Lo abracé y le dije que no se preocupara, que la familia era para apoyarse mutuamente. Pero por dentro, empecé a sentir miedo. Jessica ya no era la niña buena de antes. Cada día que pasaba, cambiaba más. Jessica se volvió irritable, capaz de romper platos por la cosa más pequeña. Recuerdo una vez que fui a visitarla y vi a Matthew acurrucado en un rincón, con los ojos rojos porque su madre le había gritado solo por derramar un vaso de leche. Jessica estaba allí gritándole: «Eres tan torpe como tu padre». Corrí y aparté a Matthew, intentando calmarla, pero ella solo rió con amargura. «Es mi hijo. Sé cómo criarlo». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Matthew no merecía soportar esos ataques de ira. Miré a Daniel y lo vi consumido. Sus ojos, que antes brillaban, ahora solo reflejaban agotamiento e impotencia. Muchas noches Daniel me llamaba desahogándose entre lágrimas. «Mamá, no puedo más», me decía con voz temblorosa. «Jessica no es la mujer de la que me enamoré. Tengo miedo de que lastime a Matthew». Escucharlo me partía el alma, pero solo podía consolarlo. «Hijo, si me necesitas, aquí estoy. Te ayudaré». Finalmente, Daniel decidió divorciarse y luchar por la custodia de Matthew. El día que el juez dictó la sentencia, lo vi suspirar de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Sentí lo mismo. Pensé que por fin padre e hijo tendrían una vida tranquila, que Matthew crecería con el amor de Daniel sin más gritos ni grandes deudas. Pero me equivoqué. Apenas medio año después, Jessica regresó, trayendo consigo una pesadilla mucho peor. La historia que Matthew me contó sobre esa noche tormentosa, sobre cómo Daniel se cayó y quedó inmóvil en él. El suelo seguía resonando en mi cabeza. Jessica, la mujer a la que una vez amé como a una hija y madre de mi nieto, se había convertido en una extraña, una persona cruel. Sentada en la oscuridad de la habitación del hospital, observé dormir a Matthew y lo oí sollozar, con los labios aún moviéndose para llamar a su padre. Me hice una promesa. «Daniel, haré justicia por ti. Protegeré a Matthew cueste lo que cueste». A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana del hospital, pero no podía quitarme el frío que sentía por dentro. Me senté junto a Matthew, observándolo dormir profundamente después del sedante. Su pequeño rostro parecía más tranquilo, pero la marca del dolor seguía ahí, imposible de borrar. El teléfono vibró. Era una llamada de la comisaría. El detective, con voz grave pero firme, me dijo: «Señora Ellen, tenemos nueva información. ¿Podrías venir a la estación ahora mismo?». Asentí, aunque él no podía verme, y le susurré a Matthew: «La abuela volverá en un rato. Estar bien».
La enfermera se encargará de usted. Confié mi nieto a la joven enfermera que había conocido durante los últimos días y salí apresuradamente del hospital, con la mente hecha un lío. De camino a la comisaría, iba en el autobús mirando por la ventana, pero no veía nada más que la imagen de Daniel cayendo en la historia de Mateo. Apreté mi chal entre mis manos, tratando de contener las lágrimas. Cuando entré en la sala de reuniones de la comisaría, el detective principal, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, ya me estaba esperando. Extendió un mapa grande sobre la mesa y señaló varios puntos rojos marcados alrededor de la casa de Daniel. «Tenemos una nueva pista», dijo con voz segura. La cámara de seguridad de un vecino grabó una camioneta sospechosa la noche de la tormenta. Contuve la respiración, con el corazón latiéndome con fuerza mientras reproducía el video en la pantalla. La imagen estaba borrosa y temblorosa debido a la mala calidad, pero aún así vi claramente una camioneta oscura estacionada frente a la casa de Daniel. Bajo la tenue luz de la calle, pude distinguir la forma de algo largo cubierto con una lona en la parte trasera. Minutos después, la camioneta se alejó. El detective continuó señalando otro video. No podemos ver las matrículas con claridad. Están borrosas, pero el modelo coincide con uno usado por una banda local de tiburones solitarios. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. La historia de Matthew me recordó a mí, a Jessica y al hombre extraño que envolvió a Daniel en una manta, arrastrándolo fuera de la casa, esa cosa larga dentro de la camioneta. No me atreví a pensar más, pero el dolor era como un cuchillo afilado en mi corazón. Un joven oficial que estaba a su lado añadió: «Ya hemos revisado las grabaciones de las cámaras de tráfico cercanas. El camión aparece en un par de puntos, pero luego perdemos su rastro en las afueras. Ya estamos coordinando con las patrullas para buscarlo». Asentí, pero me daba vueltas la cabeza. «¿Estás segura de que ese camión tiene algo que ver?», pregunté con voz temblorosa. El detective me miró con determinación. «Es una prueba circunstancial, pero muy importante, señora Ellen. No vamos a dejar escapar ninguna pista». Sentí un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, el miedo a lo que pudieran encontrar me dejó sin aliento. Después de la reunión, el detective me sugirió regresar con ellos a la casa de Daniel. Dudé. No quería volver a enfrentarme a ese lugar, pero sabía que no podía huir. Cuando llegamos, la cinta amarilla de la policía todavía bloqueaba la puerta, un recordatorio de la pesadilla que había ocurrido. El equipo forense estaba trabajando en el interior, recogiendo muestras cuidadosamente y tomando fotografías de la escena. Me quedé en el porche, con la mirada fija en la mancha de café seco en el suelo de la sala, donde apenas unos días antes había entrado y encontrado todo destruido. Aquella mancha de café, junto con los trozos de la taza, era como una cicatriz que jamás sanaría en mi mente. De repente, una vecina mayor, la señora Rose, se acercó, apoyándose en su bastón, y me susurró como si temiera que alguien la oyera. «Ellen, en la noche de la lluvia, escuché una pelea muy fuerte en la casa de Daniel, gritos y ruido de muebles moviéndose. Quería llamar a la policía, pero tenía miedo. Miedo de meterse en problemas». La mujer bajó la cabeza, con los ojos llenos de culpa. Le tomé la mano y le dije con voz entrecortada: «Gracias por decírmelo. ¿Puedes avisarle a la policía ahora?». La señora Rose asintió y la llevé ante el joven oficial. Él escribió todo cuidadosamente, le dio las gracias y prometió investigar más a fondo. Vi a la señora Rose alejarse, con el corazón pesado. Me culpé a mí mismo, preguntándome si hubiera llegado antes, si las cosas habrían sido diferentes. Antes de irnos, el detective me dio una suave palmadita en el hombro y dijo en voz baja: «Vamos a encontrar ese camión, señora Ellen. Tenga fe». Asentí. Pero por dentro no sabía si todavía me quedaban fuerzas para tener esperanza.
Salí de la casa. El sol brillaba intensamente, pero mi corazón estaba nublado, como si estuviera a punto de llover. Unos días después de escuchar la terrible historia de Matthew, recibí una llamada de la comisaría. La voz del detective sonaba tan grave como siempre, pero con un matiz de urgencia. Señora Ellen, encontramos la dirección del complejo de apartamentos donde vivía Jessica. ¿Quieres venir con nosotros? Miré a Matthew, que estaba sentado en la cama del hospital, abrazando a su osito de peluche y mirando por la ventana con la mirada perdida. No quería dejarlo, pero sabía que tenía que irme. Si había alguna pista sobre Jessica, sobre lo que le pasó a Daniel, tenía que verlo con mis propios ojos. Voy en camino, respondí con voz temblorosa. Volví a confiarle a Matthew a la joven enfermera, le acaricié el cabello y le susurré, la abuela no tardará mucho, Matthew. Pórtate bien. Vuelvo enseguida. El chico asintió débilmente, pero su mirada permaneció vacía, como si estuviera en un lugar al que no podía llegar. El callejón que conducía al complejo de apartamentos de Jessica estaba en un rincón olvidado de la ciudad, donde las paredes desconchadas olían a humedad y a perfumes. Caminé junto a dos policías, mis pasos pesados en el camino fangoso. Mi corazón latía con fuerza, no por cansancio, sino por el miedo a lo que estaba a punto de encontrar. Cuando llegamos, la casera del edificio, una mujer de mediana edad con cara de pocos amigos, estaba sentada en la entrada fumando un cigarrillo. Tan pronto como vio a la policía, suspiró con fastidio como si estuviera acostumbrada a este tipo de problemas. Esa Jessica, dijo con voz despectiva, se fue hace aproximadamente 2 semanas, entregó la llave y se fue. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Hace 2 semanas, exactamente cuando Daniel desapareció y su casa se convirtió en un escenario de caos, me quedé congelada, agarrando mi chal para mantener la calma. El joven policía, el alto y delgado, preguntó, ¿cuando ella salió, llevaba muchas cosas? La dueña asintió y apagó el cigarrillo en un cenicero. Sí, una maleta enorme. Parecía que tenía mucha prisa, como si estuviera huyendo de algo. Incluso contrató a un tipo para que la llevara de noche. No dijo nada excepto que pagara. Justo cuando estábamos a punto de irnos, un hombre extraño apareció al final del callejón. Tenía un aspecto rudo, con una chaqueta de cuero desgastada y una cara llena de cicatrices. Se acercó y le preguntó a la casera con voz de caballo, ¿Jessica sigue aquí? Necesito verla urgentemente. El detective lo detuvo de inmediato con una mirada fría como el hielo. ¿Quién es usted? ¿Qué le pasa a la señora Jessica? El hombre tartamudeó claramente, sorprendido, e intentó retroceder, pero el joven oficial lo detuvo. Después de un momento de nerviosismo, suspiró con voz molesta. Soy Raone, su tiburón solitario. Jessica me debe mucho dinero. Juró que me lo devolvería en 2 semanas, pero ahora no está por ningún lado. Sí. Y la policía y yo nos miramos. Nadie dijo nada, pero sabía que todos estábamos pensando lo mismo. El momento en que Jessica huyó, el momento en que Daniel desapareció, y ahora la promesa de una gran suma de dinero, todo encajó de una manera aterradora. El joven oficial murmuró como si se preguntara, ¿por qué estaría tan segura de tener una gran cantidad de dinero en 2 semanas si antes estaba tan desesperada que tuvo que buscar a su exmarido? Esa pregunta fue como un puñal en mi corazón. Un mal presentimiento creció dentro de mí, frío y cruel, haciéndome temblar. Había algo más oscuro detrás de todo esto, y temí que la verdad fuera aún más dolorosa de lo que ya había imaginado. Esa noche, me senté junto a la cama de Matthew. La tenue luz del pasillo del hospital iluminaba su rostro dormido. Seguía abrazado a su osito de peluche como si fuera lo único que lo anclaba a este mundo. Tomé su mano, sintiendo la tenue calidez de sus finos dedos, e intenté calmarme. Pero entonces,
como un relámpago en la oscuridad, un vago recuerdo surgió en mi mente, acelerando mi corazón. Hace muchos años, cuando Daniel y Jessica aún eran felices, Daniel me mostró con orgullo una póliza de seguro de vida que había comprado. «Mamá, quiero proteger a mi familia», me dijo con su radiante sonrisa. «Si algo me pasa, Jessica y Matthew no tendrán de qué preocuparse». La única beneficiaria en ese momento era Jessica. Y ahora, pensándolo bien, me doy cuenta de que Daniel nunca mencionó cambiar el nombre del beneficiario después de divorciarse. Ese recuerdo fue como una puñalada en el corazón. ¿Podría Jessica, con sus enormes deudas y desesperación, haber puesto la mira en Daniel para obtener el dinero del seguro? Empecé a temblar, no de frío, sino de una horrible premonición que me asfixiaba. Miré a Matthew. Lo vi sollozar en sueños, moviendo los labios para llamar a su padre. No pude quedarme quieta ni un segundo más. A la mañana siguiente, llamé al detective con la voz temblorosa. Recordé algo. Daniel tenía una póliza de seguro de vida y Jessica era la única beneficiaria. ¿Puede investigar eso? Guardó silencio un momento y luego respondió, «Gracias, señora Ellen. Esa podría ser una pista clave. Iremos a casa del señor Daniel ahora mismo». Le confié a Matthew a la enfermera, pidiéndole que no lo dejara solo, y fui con la policía a casa de Daniel. Al entrar, la cinta amarilla seguía en la puerta, un recordatorio de la pesadilla. El equipo forense ya se había ido, dejando la casa fría y silenciosa. El detective nos llevó a mí y a un joven oficial al estudio de Daniel, donde solía organizar sus papeles. Revolvieron el archivador, revisando cada carpeta, mientras yo permanecía allí agarrada a mi chal, con un nudo en el estómago. Después de más de una hora, el joven oficial exclamó, «Lo encontré». Sostenía una carpeta azul abierta. La revisó y se la entregó al detective. La miró, luego golpeó ligeramente la carpeta contra el escritorio y dijo con ira contenida, «Aquí está, el motivo». Miré el papel y vi el nombre de Jessica impreso claramente en la sección de beneficiarios. Mi presentimiento era correcto. Daniel, por amor y responsabilidad, sin darse cuenta, había dejado el camino libre para que Jessica lo tomara. Ventaja. Me hundí en una silla, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «¿Por qué no lo cambiaste, Daniel?», susurré con la voz entrecortada. «¿Por qué le diste la oportunidad?». El detective me puso una mano en el hombro y dijo con gravedad, «Señora Ellen, si Daniel muriera en un accidente, Jessica recibiría todo el dinero del seguro. Con esa cantidad podría pagar todas sus deudas y vivir cómodamente. Probablemente esta sea la razón por la que desapareció». Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Apreté los puños y una rabia inmensa crecía en mi pecho. Jessica se había convertido en un monstruo, dispuesta a quitarle la vida a Daniel por dinero. Recordé su rostro cuando era joven, cuando sonreía feliz junto a Daniel, y me pregunté qué la había hecho cambiar tanto. ¿Ambición, desesperación o simplemente era una persona que se había perdido a sí misma? Esa tarde, cuando regresé al hospital, el teléfono volvió a sonar. Era el detective. Su voz sonaba más urgente. «Señora Ellen, acabamos de recibir noticias del equipo de investigación. Encontraron un almacén de productos congelados abandonado en las afueras, un lugar que la banda Loan Shark utiliza para sus actividades ilegales. Ya hemos enviado un equipo especial allí». Sentí que mi corazón latía como un tambor de guerra. «¿Qué sospechas?», pregunté con voz temblorosa. Él dudó. «No estamos seguros, pero es posible que encontremos alguna pista sobre el señor Daniel». Me senté junto a la cama de Matthew. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener un vaso de agua. Esa noche, cuando Matthew ya estaba dormido, el teléfono sonó una vez más.
respondí con la mano temblando tanto que casi se me cae. La voz del policía al otro lado de la línea era vacilante, como si eligiera sus palabras con mucho cuidado. Señora Ellen, encontramos un cuerpo, un hombre escondido en el almacén de productos congelados. Sospechamos que es el señor Daniel. Se me hizo un nudo en la garganta, incapaz de decir palabra. Mi mundo se vino abajo. Daniel, la persona que más amaba, ahora era solo un cuerpo en un almacén frío. Quería gritar que no era verdad. Pero solo salieron lágrimas. ¿Estás seguro? Susurré con la voz quebrada. Necesitamos que vengas a identificarlo, respondió con la voz llena de lástima. Pero por favor prepárate. A la mañana siguiente fui con la policía a la morgue, sintiendo un miedo terrible que me oprimía el corazón. De camino, sentado en la parte trasera del coche patrulla, agarré mi chal y miré por la ventana, sin ver nada más que el rostro de Daniel. Recordé su sonrisa, la forma en que me burlaba cuando quemaba el maíz dulce. Mamá, si abres una panadería, seré tu primer cliente, decía con voz alegre. Esa sonrisa era solo un recuerdo, y estaba a punto de enfrentarme a una verdad que no quería creer. Cuando el coche se detuvo frente al amor, bajé sintiéndome como si estuviera en un sueño. El joven policía, el que me había acompañado estos últimos días, me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja, «Sra. Ellen, ¿estás lista?» Asentí, aunque por dentro sabía que nunca lo estaría. La puerta de la habitación fría se abrió y un aire gélido con olor a químicos me golpeó la cara, haciéndome temblar. La sábana blanca que cubría la camilla se retiró lentamente y entonces vi el rostro de Daniel. Aunque estaba pálido, aunque el tiempo y la muerte lo habían cambiado, reconocí a mi hijo al instante. Sus cejas pobladas, su nariz recta y los labios que tantas veces besé cuando era un bebé. Seguía siendo mi Daniel. Rompí a llorar, cayendo de rodillas al suelo, solo capaz de decir dos palabras. Mi hijo. Quería tocarlo, abrazarlo una última vez, pero me temblaban tanto las manos que no podía levantarlas. El joven policía me ayudó a levantarme, con la voz llena de dolor. Lo sentimos mucho, señora Ellen. Por favor, siéntese aquí. Pero no quería sentarme. No quería hacer nada más que gritarle al mundo por qué mi hijo tenía que irse así. Cuando me calmé un poco, el médico forense, un hombre de mediana edad, con voz grave, se acercó. Sostenía una carpeta y explicó: la víctima falleció por un traumatismo cráneoencefálico grave causado por un fuerte golpe contra un objeto contundente. Se estima que la hora de la muerte fue la noche de la tormenta de hace 2 semanas. Sus palabras confirmaron lo que Mateo había contado acerca de aquella terrible noche cuando Daniel cayó y quedó inmóvil en el suelo. Asentí, pero cada palabra que decía era como un cuchillo que se hundía más profundamente en mi corazón. Gracias, susurré sin estar muy seguro de por qué decía gracias. Tal vez por la verdad, por cruel que fuera, la policía no se detuvo. Ampliaron la investigación, examinando el camión que había grabado la cámara de seguridad. El detective me llamó al mediodía, con la voz llena de determinación. Señora Ellen, encontramos una manta manchada de rojo y una chaqueta de mujer en la caja de la camioneta. Los resultados del ADN confirman que la mancha es sangre del señor Daniel y que la chaqueta pertenece a Jessica. Me dejé caer en una silla en el pasillo del hospital, con las manos sobre el pecho. Todas las piezas sueltas ahora encajan, formando una imagen del crimen tan clara que resulta escalofriante. Jessica realmente lo había hecho. Ella le había quitado la vida a Daniel. Utilizando la declaración del tiburón solitario que encontramos en el complejo de apartamentos, la policía arrestó rápidamente al hombre desconocido que acompañaba a Jessica esa noche. Me invitaron a la comisaría para ver el interrogatorio desde fuera a través de un espejo unidireccional. El hombre de aspecto rudo inicialmente negó todo gruñendo.
No sé nada. Acabo de ir con ella. Pero cuando la policía le mostró la evidencia, la chaqueta de Jessica y la manta encontrada en la camioneta, su rostro palideció y comenzó a sudar. El detective le dijo con voz áspera, ¿crees que no lo sabemos? La ayudaste a ocultarlo del cuerpo si no quieres que tu sentencia sea peor. Finalmente, para llegar a un acuerdo, confesó dónde se escondía Jessica. Una casa abandonada en las afueras de la ciudad donde ella estaba escondida. Me quedé afuera de la sala de interrogatorios, agarrando mi chal, sintiendo que el mundo daba vueltas. Jessica, la mujer que una vez cenó con mi familia, que reía con Matthew, ahora era una fugitiva que llevaba un crimen sobre sus hombros. Recordé la última vez que la vi antes de que ella y Daniel se divorciaran. Ella me miró con ojos fríos. Mantente al margen, Ellen. Esto es entre Daniel y yo. Intenté detenerla. Traté de decirle que Matthew necesitaba a su madre, pero ella simplemente se rió. Amargamente. Ahora, esa risa volvió a mi mente como una advertencia que había ignorado. Unos días después de identificar el cuerpo de Daniel, recibí la noticia de que la policía había arrestado a Jessica. La atraparon en una pequeña copistería intentando falsificar documentos para huir de la ciudad. El detective me llamó. Su voz era suave pero firme. Señora Ellen, la tenemos. ¿Quieres venir al recinto? Dudé, mirando a Matthew, que estaba dibujando en la cama del hospital, todavía abrazado a su osito de peluche. No, respondí con la voz entrecortada. No quiero verla. Solo asegúrate de que no escape. Pero al final, mientras la policía conducía a Jessica por el pasillo de la comisaría, observé desde lejos, viéndola esposada, con el rostro demacrado y el cabello despeinado. Sentí una mezcla de ira y en el fondo una extraña lástima. Jessica, que una vez fue mi nuera, que fue la madre de Matthew, había destruido su propia vida y las vidas de las personas que más amaba. El juicio tuvo lugar en el juzgado de la ciudad, atrayendo la atención de la prensa y del público. Me senté en la primera fila, agarrando fuertemente la mano de Matthew y sintiendo su pequeña mano temblar en la mía. Él no quería venir, pero lo convencí gentilmente. Matthew, tenemos que hacer esto por tu papá. La abuela estará aquí contigo. Él asintió, pero sus ojos todavía estaban llenos de miedo. La sala del tribunal estaba abarrotada. El aire se sentía pesado, como una cuerda a punto de romperse. El fiscal, un hombre alto y de voz aguda, se puso de pie y presentó las pruebas una por una. Reprodujo la grabación de la declaración de Matthew, la pequeña voz de mi nieto temblando mientras relataba la noche de la tormenta. Al escucharlo se me apretó el corazón y abracé a Matthew más fuerte mientras él bajaba la cabeza, escondiendo su rostro en su oso. El fiscal continuó mostrando fotografías de la manta y la chaqueta de Jessica encontradas en la camioneta. Los resultados del ADN confirmaron que la sangre pertenece a la víctima, el señor Daniel, dijo con voz fría. Luego proyectó las imágenes de la cámara de seguridad, el camión borroso bajo la luz de la calle cargando algo cubierto durante mucho tiempo con una lona. Finalmente, levantó la carpeta de la póliza de seguro de vida y señaló el nombre de Jessica como beneficiaria. Este fue el motivo, declaró y su voz resonó en la habitación. La acusada planeó un asesinato para cobrar el dinero del seguro, saldar sus deudas y vivir cómodamente. Miré a Jessica sentada en el estrado de los acusados, con la cabeza gacha. Al principio, intentó mantener la calma, evitando la mirada de todos, pero a medida que se presentaron las pruebas, comenzó a temblar. De repente, saltó y gritó, no quise matarlo. Solo quería mi dinero. Su voz se quebró, pero nadie en la habitación se conmovió. El fiscal se acercó y refutó fríamente, si solo quería dinero, ¿por qué escondió el cuerpo? Fingió un accidente y trató de cobrar un seguro de vida.
Jessica se quedó sin palabras. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Se volvió hacia su cómplice, el hombre rudo que estaba con ella esa noche, y gritó: «Fue él». Empujó a Daniel. El hombre se levantó inmediatamente, con el rostro rojo de furia, y la señaló. «Tú fuiste quien planeó todo. Solo hice lo que me dijiste. Me dijiste que lo empujara para que te ayudara a esconder el cuerpo». La atmósfera en la sala del tribunal se volvió tensa. Los murmullos de la multitud sonaban como una ola. Abracé a Matthew, sintiéndolo temblar. «Abuela», susurró en voz baja. «Fue todo culpa mía, ¿no?». Le acaricié el pelo, intentando no llorar. «No fue tu culpa, Matthew. Tu mamá cometió un error y tendrá que pagar por ello». Pero por dentro, sabía que esas palabras no podrían sanar la herida en el alma de Matthew. Tras horas de deliberación, la jueza, una mujer de mirada seria, se puso de pie para dictar el veredicto. Su voz era clara y firme. La acusada, Jessica, es declarada culpable de asesinato en primer grado y fraude, y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cómplice es declarado culpable de complicidad en asesinato y encubrimiento, y condenado a 20 años de prisión. Cuando se leyó la sentencia, rompí a llorar, abrazando a Matthew con todas mis fuerzas. Mis lágrimas no eran solo por el dolor de perder a Daniel, sino también por el alivio de que finalmente se hubiera hecho justicia. Matthew escondió su rostro en mi pecho, llorando desconsoladamente. Y yo solo pude frotarle la espalda, susurrando: «Se acabó, muchacho. Tu papá por fin puede descansar en paz». Unas semanas después, decidí cerrar la casa de Daniel para siempre. No podía volver a ese lugar, que una vez estuvo lleno de las risas de mi hijo y mi nieto, y ahora era solo un doloroso recuerdo. Me llevé a Matthew a vivir conmigo a mi pequeño pueblo. Lo inscribí en terapia, con la esperanza de que las heridas de su corazón sanaran poco a poco. Todas las noches, me siento a su lado y le cuento historias de Daniel de cuando era niño, sobre cómo siempre quiso que me sintiera orgulloso de él. «Tu papá te quería mucho, Matthew», le digo, acariciándole el pelo. «Y tu abuela también». Esa noche, me senté junto a la ventana con Matthew dormido en mis brazos. La luz de la luna entraba suavemente como un consuelo. Miré al cielo y susurré: «Hijo mío, te prometo que criaré y protegeré a Matthew por ti. Se ha hecho justicia». Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero sentía un poco de paz, como si Daniel estuviera en algún lugar sonriéndome. Abracé a Matthew, sabiendo que aunque el dolor de perder a mi hijo nunca desaparecerá, todavía lo tengo y pasaré el resto de mi vida cuidándolo tal como lo hizo Daniel. Después de todo lo que hemos pasado, desde el fondo de mi corazón, quiero decirles a quienes han seguido mi historia hasta este momento, que el amor y el cuidado hacia la familia nunca deben darse por sentados. Un solo descuido puede conducir a una tragedia sin vuelta atrás. La ambición y la traición pueden convertir a tus seres queridos en extraños, pero la justicia siempre hablará si eres persistente hasta el final. Aprendí que la verdadera fuerza surge cuando te levantas para proteger a quienes amas, incluso en medio del dolor más profundo. Y sobre todo, la pérdida me enseñó a valorar cada segundo juntos, porque el amor de la familia es el legado más valioso que dejamos a las próximas generaciones. La historia que acaba de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger las identidades de los involucrados. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar en cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Realmente me pregunto si estabas en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una luz que ilumine el camino para otros. Dios los bendiga a todos, y estoy seguro que el coraje nos llevará a días mejores.
Por ahora en la pantalla final, os dejaré con 2 de las historias favoritas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por estar conmigo hasta este momento.